Este grafiquito lo habíamos mostrado el otro día cuando empezamos lo de memoria. Ahora vamos a empezar a ver la parte esta de lo que serían las memorias secundarias, ¿sí? Que en este caso, las memorias secundarias y las terciarias. Las secundarias, habíamos dicho que eran los discos rígidos, todo aquello que está en realidad conectado y sería el almacenamiento principal que usa el sistema operativo, ¿sí? Que sí o sí está conectado al sistema. Y después las terciarias habíamos dicho que eran aquellas que eran removibles, digamos, ¿sí? Los pendrive, ¿sí? Podemos incluir los CD también. Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar sobre lo que son los archivos, ¿sí? Bueno, el periférico como es el medio de almacenamiento masivo más importante que tiene la computadora. Y bueno, como ustedes saben, la característica principal es que es una memoria que no es volátil, ¿sí? Donde yo guardo los datos. Entonces vamos a necesitar, para lo que sería la administración de los sistemas de archivo, todo un módulo del sistema operativo que maneje lo que denominamos sistema de archivos, ¿sí? Vamos a ver lo que es un concepto de archivo, ¿sí? Hay varias definiciones sobre lo que es un archivo, ¿sí? Pero la definición principal, ¿sí? La definición principal de hoy en día, más que nada, ¿sí? Que un archivo es un contenedor, ¿sí? Donde yo guardo algo, ¿sí? A veces dice uno, guardo información. Y yo sé si es información, guardo un dato. Bueno, puede ser, estoy guardando datos, ¿sí? No sé si todavía ese dato se transforma después en información, puede ser. Pero es un contenedor, ¿sí? Donde sí o sí guardo algo. Y lo que estoy guardando en general, por lo general, es un conjunto de bits, ¿sí? Entonces, un archivo podríamos decir que es un conjunto de bits identificables, ¿sí? Hay otras definiciones de archivo por ahí, pero por ahí muchas tienen que ver no con la definición exacta de lo que es un archivo, sino tiene que ver más que nada con los tipos de archivos, ¿eh? A veces hay definiciones que corresponden a algún tipo especial de archivo. Antiguamente se definía archivo como un conjunto de registros. Ustedes por ahí no están muy acostumbrados a trabajar con archivos, porque en realidad no sé si en primer año, no sé en segundo, pero en primer año no sé si llegan a trabajar con archivos en C o en Pascal. No, vemos el concepto teórico. Ven el concepto teórico, ven por ahí la estructura de cómo se define un archivo, que es el record, ¿no? En Pascal sería el record, la struct en C. ¿Sí?
por ahí llegan hasta ahí a ver lo que es la estructura de un archivo, pero no están acostumbrados a trabajar con archivos. Más que nada, se trabaja mucho con archivos. En el mundo Mindfulness se trabaja mucho con archivos y todo lo que es procesamiento batch, hay mucho uso de lo que son los archivos de registros. En realidad, a ver si lo estoy acá, me parece que lo estaré escribiendo en el pizarro. No sé. Yo tengo un archivo, ¿sí? ¿Y cómo está compuesto en realidad? ¿Por qué se llama que es un conjunto de registros? Porque en la época cuando empezó los sistemas operativos, cuando empezó la década de los 70, con el 60, cuando empezaron a trabajar con archivos, ¿sí? Pensé que era un conjunto de registros. En un conjunto de registros, ¿sí? Está un conjunto de registros y cada registro está dividido en lo que serían campos. ¿Sí? No sé si esa palabra ustedes la tienen vista. Dice que había escrito algo, pero no me acuerdo si está escrito. Cada registro está dividido en campos. Entonces yo guardo la información en un archivo, digamos, archivos más comunes, ¿sí? Donde, por ejemplo, yo tengo número de alumnos, ¿sí? Nombre y apellido, sexo, edad, ¿sí? Entonces, un archivo, ¿sí? El archivo alumnos, el archivo alumno está definido por un conjunto de registros y cada registro está dividido en campos. Algunos están trabajando, han trabajado, no sé si lo están haciendo ahora con bases de datos. No, porque por ahí, o se lo han nombrado, le han dicho, están trabajando a esta altura con algo. Por ejemplo, alguna tarea que hayan tenido que hacer en paradigma o en la otra materia. Habían tenido que hacer un trabajo y han estado en una base de datos, pero por lo general cuando yo estoy trabajando, sí. Base de conocimiento podría ser. ¿Cómo? Base de conocimiento de paradigma lógico. Puede ser. ¿No? No, porque por lo general lo que se conoce en un ambiente de base de datos, lo que sería un archivo, se llamamos tabla. Nos llamamos una tabla. Esa tabla, por supuesto que tiene un nombre, ¿no? Que hace referencia a lo que tiene esa tabla. Pero en realidad, si vamos a lo que es un ambiente de base de datos estructurada, es similar a esto. Porque una tabla es más que un conjunto de registros, que en realidad se llaman tuplas, ¿sí? Pero bueno, cada campo, ¿sí? O cada atributo, pero ahora se llama atributo, bueno, si estamos hablando del mundo de objetos, ¿sí? Tiene el mismo tipo de información. Pero bueno, volvamos a lo que es un archivo. Un archivo, entonces, un conjunto de registros
esos registros están divididos en campos, cada campo tiene información. Ahora, esos registros pueden ser de longitud fija o pueden ser de longitud variable. Bueno, los tipos de datos ustedes por ahí ya saben cuáles pueden ser, ¿sí? El numérico, el alfanumérico, pueden ser binarios, pueden ser verdadero o falso. Pero bueno, este es un tipo de, en los comienzos de la computación se lo llamaba así, era un conjunto de registros. Y más que nada cuando se empezó a trabajar con archivos y a poder guardar archivos en unidades de cinta, la única forma era trabajar de esta forma, con registros, y cada archivo estaba definido por un número. ¿Sí? Para manejar los archivos que nuestra unidad básica de almacenamiento requiere, vamos a necesitar un software específico para administrar los archivos. ¿Sí? Ese software del que estoy hablando, que es un módulo del sistema operativo, es lo que se llama sistema de archivos o file system. ¿Sí? Por ejemplo, ahí hay algunos ejemplos de Unix, ¿sí? El UFS, el Unix File System, lo que ustedes ya vieron en Linux, ¿sí? Extend 2, Extend 3, Extend 4, ¿sí? Son todos file system o sistema de archivos que maneja todo el ambiente de los archivos. ¿Sí? Microsoft, que empezó con el sistema FAT, ¿sí? FAT 8, puse 2 ahí, pero en realidad debe ser 8, tiene que ser 16, 32. ¿Sí? En realidad lo llamamos FAT, pero FAT es una técnica, ¿sí? De cómo se guarda un archivo, cómo se arma una tabla de una organización y en otro sistema. Pero bueno, Microsoft lo llamó FAT, ¿sí? Tabla de asignación de archivos, pero bueno, es una técnica eso. Pero bueno, en Microsoft lo llamó igual, lo llamó FAT. ¿Sí? Y bueno, cada uno maneja su propio file system, pero bueno, tampoco digamos que hoy en día tampoco están así, porque ustedes si habrán hecho alguna... Sí, han hecho, sí, no han compartido archivos entre Windows y Linux. ¿No? ¿Cómo que no? Al menos se lo tiene que ver dado en la práctica. Cuando instalaron que creo que la práctica 7. En la práctica 7 me instalaron un Samba. ¿Suena? Protocolo SMB. ¿No instalaron un servidor FTP? Ah, instalaron Apache. Ah, bueno. Bueno, instalaron Apache. No instalaron FTP, pero bueno, instalaron Apache. Pero bueno. Pero había otro ejercicio que era, que yo lo tenía en las prácticas, que era la instalación de Samba. Samba es el protocolo SMB es un protocolo muy viejo de Microsoft, ¿sí? Que después lo incorporó Linux y me sirve a mí para compartir. Yo tengo que instalar ese módulo en Linux, se llama Samba, pero me sirve para compartir archivos entre Linux y Microsoft. Entonces, hoy en día, lo mismo, yo puedo leer el link, un archivo de Microsoft, o de Microsoft puedo montar un file system de Linux, entonces puedo dar.
No es que por ahí es tan propietario y de un file system no puedo leerlo hoy en día. Antes pasaba eso, hoy no. Hoy los sistemas operativos ya pueden leer archivos de otros. Tengo una duda. ¿Es ahí entre el path y NTFS de Microsoft? La diferencia New Technology File System, la diferencia principal que tiene este file system es la seguridad. Tienen un montón de propiedades más para administrar archivos, pero la diferencia principal es la seguridad, porque yo puedo definir definir un archivo, quién lo lee, quién lo escribe, y tengo seguridad porque puedo definir en el sistema operativo usuarios, y esos usuarios yo les doy derecho sí o no a hacer tal cosa, a modificar el sistema, a ser administrador del sistema operativo, o ser simplemente un usuario común que no tenga derecho, nada más que su ambiente de trabajo, como tienen en el /com de Linux, ¿sí? Cada usuario tiene su entorno de trabajo y puede hacer cosas en ese entorno, salvo que sea administrador del sistema, si no, no podés hacer nada. Pero bueno, la principal diferencia es esa. Los otros sistemas de archivos FAT no tienen seguridad. Entonces, FAT sí lo consideramos como un sistema de archivos. Sí, sí, son sistemas de archivos. ¿Sí? Porque dijiste que es una técnica. No, Microsoft la llamó FAT, pero en realidad es una técnica el FAT. Pero la llamó así, el sistema de archivos. Lo llamó FAT 8, empezó con el 8, el 32. ¿Sí? Y sí, después el 7 lo llamó así, cuando empezó con el DOS. ¿Sí? No, es una técnica que después la tenemos que ver al FAT más adelante. ¿Sí? Pero bueno, Microsoft llamó a su sistema de archivos FAT 8, FAT. Características principales de un archivo. ¿Sí? Bueno, también hoy se lo llama atributos. ¿Sí? Esto viene también del paradigma de objetos. ¿Sí? Atributos. ¿Sí? El atributo, bueno, hay muchos atributos que puede tener un archivo, ¿no? Depende mucho también del tipo de file system. ¿Sí? Hay file systems muy complejos, ¿sí? Son especiales para una determinada aplicación, ¿sí? O para un determinado ambiente. Y en general, la característica principal es el identificador, ¿sí? O el ID del archivo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de el ID de proceso que era? Número. ¿Sí? ¿Cuál? El ID del archivo también es un número que es único, ¿sí? Entonces, internamente los sistemas operativos se manejan con el ID, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, no sé, antiguamente con una cinta magnética lo único que había para identificar el archivo era el número, ¿sí? Primer número, el 1 era el primer archivo de la cinta, el 2 era el segundo archivo de la cinta, se identificaba con un número. Después, para que uno lo pueda identificar, se le dio un nombre, ¿sí? Otra característica o atributo, se le dio un nombre al archivo. ¿Sí? Y ustedes, como saben, los nombres de los archivos en Linux como en Windows tienen características diferentes en cuanto al nombre. ¿Sí?
En Windows, por lo general, se le pone una extensión, ¿sí? al nombre del archivo. Ubicación, ¿sí? ¿Dónde está ubicado dentro del sistema, del disco rígido, por ejemplo? ¿Sí? ¿Dónde está ubicado? O dónde está ubicado físicamente y dónde está ubicado en la estructura del directorio, ¿sí? Del sistema de archivos. El tamaño del archivo, ¿sí? Cuánto ocupa el archivo, la protección. La protección tiene que ver con los derechos que tiene ese archivo, ¿sí? Ustedes ya conocen en Linux cómo es el sistema de archivo y cómo es el sistema de permisos, ¿sí? Donde tenemos permisos del dueño, del grupo y permiso de otro, ¿sí? ¿Quién es el dueño del archivo? ¿Sí? El owner, ¿sí? Fecha de creación, fecha de modificación, fecha de último acceso. Ustedes por ahí han ejecutado el comando stat que les muestra toda la información del archivo, ¿sí? Bueno, todos esos se llaman metadatos, ¿sí? Que son los datos del archivo, no los datos que tiene el contenido del archivo, ¿sí? Sino información del propio archivo, ¿sí? Bueno, todo eso ocupa un espacio en el sistema, ¿sí? Todos estos atributos los llamamos metadatos, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Tenemos que ver lo que son las operaciones sobre un archivo, ¿sí? Las operaciones de un archivo: creación, escritura, leerlo, poder eliminarlo, poder reposicionarlo, ¿sí? Son todas características, operaciones que se puedan hacer sobre un archivo, ¿sí? Si yo quiero realizar una operación sobre un archivo, si estoy hablando del sistema Linux, bueno, Windows también, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le voy a pedir al sistema operativo? Voy a hacer una llamada ¿a dónde? ¿Eh? Yo tengo que crear un archivo, tengo que modificar un archivo, tengo que escribir un archivo, leer un archivo. Voy a hacer una llamada al sistema, una system call. La system call create, ¿sí? Para que me cree un archivo, le paso el nombre. O la system call write o read, ¿sí? O truncate, o depende del file system, el nombre que tiene esas llamadas al sistema, ¿sí? Puedo hacer, no sé, un merge del archivo, ¿sí? Puedo dividir un archivo, ¿sí? Dos archivos, ¿sí? Son todas operaciones que se pueden hacer sobre un archivo, ¿sí? Bueno, todo esto lo tienen ahí lo tienen en el libro, ¿sí? Hay muchas operaciones que se pueden hacer sobre un file system, todo depende del tipo de file system, ¿sí? Hay algunos file system que son un poco más complejos, ¿sí? Está el file system básico de Microsoft y después se le pueden agregar, instalar, incluso en el Windows 10 también se le puede agregar un file system un poco más complejo que manejan otras cosas, ¿sí?
donde ciertas aplicaciones tienen que manejar usuarios, ¿sí? O accesos a discos, archivos, como el Active Directory. Active Directory es un file system que en realidad se usa mucho en un servidor exclusivamente dedicado a la administración de usuarios, administración de archivos, administración de equipos, ¿sí? De PC, de una red, ¿no? Es un file system un poco más complejo, ¿sí? En realidad, cuando se instala el sistema operativo, viene después para instalar aparte, no se instala por defecto, ¿sí? Pero bueno, en la facultad, por ejemplo, seguramente antes lo tenían, ¿sí? Pero siempre deben tener instalado un servidor de archivos de Microsoft y tiene instalado el módulo de Active Directory para manejar los usuarios. Y si de los alumnos no sé, porque depende de dónde, en qué máquina entren, pero de todos los empleados de la facultad. Seguramente que se loguean con un usuario y una contraseña que le ha dado el administrador, ¿sí? Y que es manejado por el Active Directory, ¿sí? Todas las funciones que tiene el Active Directory por separado también las tiene Linux, ¿sí? En realidad lo que hizo Microsoft fue medio como chorear, ¿no? Porque todo lo que es la estructura de... Todo lo que es la estructura de directorio que maneja Active Directory, eso viene del mundo de un sistema que había que se llamaba Nobre, que tenía una base de datos que era impresionante cómo trabajaba y qué ventajas tenía. Después Microsoft apareció con esto, era parecido y le fue agregando otros módulos. Con estas cosas que uno maneja con Active Directory, con Microsoft, también las puede manejar porque las tiene Linux. Las tiene por separadas, pero después las puede unir uno y manejar también manejar computadora, manejar usuarios. Y hay otros sistemas de file system que son muy sencillos, ¿sí? No sé, un CD de música, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué va a tener? ¿Qué puedo hacer el CD de música? Conectarlo, le falta el file system y lo leo, nada más. Y escucho, ¿sí? Y va leyendo de forma secuencial el archivo de música, ¿sí? Así que un file system muy, muy sencillo y no puedo escribir nada, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Que tengan? ¿El file system es exclusivo del sistema operativo? O, por ejemplo, si yo tengo una máquina Windows, conecto un pendrive y son dos file systems diferentes que intercambian entre sí. No te entendí la primera parte de la pregunta. Por ejemplo, yo tengo una máquina con un file system de Windows Sí. y conecto un pendrive. ¿El pendrive tiene su propio file system o es solamente el de Windows que interactúa con el pendrive? Y ahí el sistema operativo interpreta y lee el file system que tiene, monta el file system que tiene el pendrive en este caso, ¿sí? Pero bueno, el sistema operativo también lo interpreta porque tiene que poder leerlo, ¿sí? Pero, ¿cómo están guardadas la información adentro del pendrive? Y bueno, tiene su propia organización de cómo guardarlo, ¿sí? Cada Todo uno dispositivo de almacenamiento tiene un file system. claro, en un file system. Lo pueden cambiar igual. No, para agregar un pendrive lo que cambiar. Y depende, una vez se puede agarrar un pendrive y formatearlo de una forma distinta, ¿sí?
Yo la vez no tenía que formatearlo como el TPS, por ejemplo, en algunos casos. Porque si no No te dejas hacer alguna cosa. no te deja hacer algunas cosas y te pone un sistema básico que es mirar al PAT, o BFAT. Entonces, pero ¿qué pasa? No, el que viene por defecto no tiene seguridad. Porque vos te lo das a él y claro, te borras todo. Sin problemas, ¿eh? Bueno, a ver, tipos de archivo. ¿Qué define el tipo de archivo? ¿Sí? ¿Cuántos tipos de archivos hay? ¿Qué sé yo? No sé, un montón de tipos de archivos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que lo define? Bueno, ¿qué voy a guardar en el archivo? ¿Sí? ¿Cómo cómo debe estar organizado esos datos o ese conjunto de bits en ese archivo? Tienen una estructura interna definida. ¿Sí? Cada contenedor va a ser de un tipo distinto de acuerdo a quién lo guarde. ¿Sí? Y eso depende del tipo de archivo. En realidad, ¿cómo se maneja esto? El sistema operativo, en realidad, el sistema operativo puede ver y puede manejar todos los tipos de archivos. Es una pregunta para que la piensen más que nada, no lo hemos dicho, todavía no lo hemos hablado, pero ¿ustedes qué se imaginan? ¿Que un sistema operativo maneja todos los tipos de archivos? No, yo creería que tiene un par y de ahí saca, deduce nosotros. ¿Cómo? Yo creería que tiene un par y deduce nosotros para poder manejar. Sí. No lo Tendría que ser tiene, capaz de leer todos los tipos de archivos. interpretarse. Podría ser como un lenguaje simple y de ahí leer. Sí, de leerlo, pero no interpretarlo. Ahora vamos a ver algo de eso, pero en realidad un sistema operativo empezó a manejar archivos de tipo texto, esto lo vamos a ver. Ahora, tipo registro, ¿sí? Mapa de bits, puede ser. ¿Y qué más? Y después empezaron a aparecer un montón de tipos de archivos. Cuando empezó la PC a computadora personal, empezaron a aparecer un montón de tipos de archivos. Entonces, ¿qué hizo el sistema operativo? Yo no me voy a poner a estudiar y ver todos los tipos de archivos. No. ¿A quién le delegó lo que vos podés hacer con ese archivo? Y se lo delegó a la aplicación. ¿Sí? Por ejemplo, el Word. O sea, el sistema operativo tiene una tabla. Tiene una tabla que dice, bueno, este archivo es un archivo de documentos. Entonces, si vos querés arreglar, vos querés trabajar con un archivo de documento, a ver, este archivo sigue documento. Entonces le dispara, le hacen hacer un proceso que es el Word. Entonces, ¿lo maneja quién? Lo maneja la aplicación. Lo maneja o sea, el sistema operativo no maneja todos los tipos de archivos. Maneja los archivos básicos. ¿Sí? Pero tiene que ser capaz de reconocer qué aplicaciones si tiene, maneja. Por eso te digo, porque sabe el archivo, qué tipo de archivo. Pero eso porque lo tiene en una tabla y la cabecera del archivo sabe. En la cabecera del archivo está la identificación de qué tipo es. Entonces, esa tabla tiene asociada. Claro. 10.doc, Word. 100.xls, Excel. ¿Sí? Si es un PDF, Adobe Ray lo levanta, o otra aplicación, ¿sí? Que tenga asociada. Entonces, los file systems, los sistemas operativos, no es que no manejan todos los tipos de archivos, ¿sí? Manejan los archivos básicos. ¿Sí? ¿Se entendió el concepto? ¿Quedó claro? ¿Sí?
Bueno, justo acá teníamos que ver tipos de archivos. ¿Sí? El archivo básico principal, ¿sí? Un archivo de texto, ¿sí? Y cuando hablamos de archivo de texto, ¿sí? Estamos hablando un archivo de texto puro, ¿sí? No un archivo, como dice ahí, no de un procesador de texto, ¿sí? No sé, como el RAI, por ejemplo, ¿sí? El RAI es un procesador de texto, ¿sí? Ese archivo va a tener otro formato. Estamos hablando de texto puro, ¿sí? Ahí está, por ejemplo, un script. Un script es un archivo de texto, ¿sí? Entonces, a ese script le doy permiso de ejecución y ejecuto, pero en realidad es un archivo de texto. Y sería un archivo de texto puro. Algunas características particulares de un archivo de texto, ¿sí? Que son los delimitadores, ¿sí? Porque ¿cómo sé cuando hay un fin de línea, cuando se termina el archivo, ¿sí? Y tengo que pasar a la línea siguiente? Esto, por ejemplo, por ahí les suena un poco conocido a ustedes, sí, porque eso lo vimos en arquitectura. Al menos no es que lo mismo lo nombramos. Al menos yo lo nombro, no sé si todos los nombran, pero el que cursó conmigo seguramente lo escuchó cuando hablamos de la tabla de caracteres ASCII. Esa tabla de caracteres ASCII, ustedes se acuerdan que hasta el 31, ¿qué tipos de caracteres eran? No se acuerdan. Caracteres de control, digamos, ¿sí? Uno de los caracteres de control es el ASCII 10, que es el LF, el line fill, que es el fin de línea, ¿sí? Entonces, el archivo de texto tiene un carácter especial al final, que es el carácter 10, que es el fin de línea. Entonces, me dice que ahí termina la línea, ¿sí? Y el carácter 13, que es el... ¿No se acuerdan? Que era el retorno de carro, ¿sí? Eso viene de las impresoras, sí, que se manda así, pero bueno. Yo estoy escribiendo un archivo. Tengo un fin de línea, y luego del fin de línea, ¿qué voy a tener? Tengo que dar un enter, ¿sí? Para que haga un retorno de carro y pase a la línea siguiente y siga escribiendo en una línea vacía, ¿sí? Si pongo el carácter 10, otra vez tengo un fin de línea, un carácter 13. Bueno, así lo maneja Microsoft. Caracteres de línea y... Lo que estamos hablando es de texto puro, ¿sí? Texto puro, ¿sí? Caracteres de línea y caracteres de retorno al carro. Linux lo maneja distinto, ¿sí? Maneja solamente con el CR. Bueno, ustedes por ahí se han pasado archivos de texto de Windows a Linux. Y vieron que a veces hay algunas diferencias, se los marcan. Un script, por ejemplo, que lo tienen en Windows y lo pasaron a Linux. Y después les marca al final el carácter especial que lo tienen que estar sacando, porque si no a veces no funciona los scripts. No sé si lo han hecho, que les ha pasado. Eso lo ven de acuerdo con el editor de texto que lo abran en Linux. El carácter ese que es, no me acuerdo el nombre del carácter, que es parecido a esto, ¿sí? Sí, una cosa así. Que está en el final de línea de cada archivo, ¿sí? Eso lo ven cuando lo abren con si lo pasan de Windows a Linux, ¿sí? Y lo abren con el MCDIP y aparece ese subtítulo al final, ¿sí? Y lo tienen que sacar, porque si no después no le anda el script, ¿no? Bueno, los archivos de texto en realidad son muy usados, ¿sí? Aunque parezca algo muy antiguo,
En realidad los archivos de texto son muy usados porque, por ejemplo, cuando hay que pasarse información, ¿eh? A veces cuando hay que pasarse información, muchas veces yo estoy en una empresa, en una organización, en un ministerio, y le tengo que decir a otro ministerio, a otra empresa, a otra organización, que me pase todos los meses el archivo de datos. O por ejemplo, la UTN Regional de Buenos Aires le va a pedir, no sé si todos los meses, todos los años, todo un listado de alumnos. ¿Eh? Entonces, ¿cómo se lo pasa? Ah, no, yo lo manejo con, yo tengo un motor de base de datos de SQL. Listo, de paso. No, pero allá yo tengo otro motor de base de datos, manejo los archivos de otra forma. Entonces, ¿cómo se ponen de acuerdo en qué se pasan los archivos? El que se lo va a pasar le genera directamente un archivo de texto plano. Texto plano. Entonces, el otro que lo recibe el archivo de texto plano, siempre lo va a poder leer. ¿Eh? Es más, los motores de base de datos siempre tienen archivos de texto plano, es lo mejor para pasar tu información de un lugar a otro. ¿Eh? Entonces, los archivos de texto se usan mucho, ¿eh? Muy usados. Los motores de base generan información de archivos de texto plano. Entonces puede ser fácilmente leído por un programa que quiero hacer. ¿Sí? Yo quiero hacer un programa en C y leo un archivo de una base de datos, me lo paso a texto plano y lo leo. Entonces, son archivos que se usan frecuentemente. ¿Eh? Y más que nada en el ambiente de mainframe y sistemas Apache. Sí. Yo como paso la tabla de datos, la tabla de datos, no. La tabla de la base de datos. Sí. Yo la paso al archivo la pasa tal cual está como está No, la pasa sin formato. sin formato. Pero vos le podés decir que te lo delimite. Ah, Le podés decir que te delimite los campos, con una coma. Entonces, te delimita los datos. ¿Eh? Pero en realidad, todo el formato que tiene de la base de datos te lo saca. Te lo pasa a texto plano. Entonces vos puedes leer en cualquier programa. Lo puedes leer. O otro sistema que lo tenga que leer, porque los sistemas siempre interpretan la lectura de un archivo de texto plano. Por ejemplo, Microsoft, el SQL de Microsoft lo puede dejar en texto plano. Pero agarra otro motor de base de datos como el Oracle, y el Oracle también te lo va a poder leer un archivo de texto plano y después pasarlo a una tabla de otro motor de base. Archivos binarios, ¿sí? A veces por ahí me ha llamado, sí, ¿qué tipo de archivo? Es un archivo ejecutable. Bueno, el archivo ejecutable es real. El archivo ejecutable tiene una característica, ¿sí? Del archivo que lo puedo ejecutar porque tiene permiso de ejecución, ¿sí? En realidad son archivos binarios, ¿sí? Y ustedes ya saben cómo darle permiso de ejecución a un archivo en Linux. Bueno, por ejemplo, ya lo dijimos, el archivo de script, ¿sí? Es un archivo que le podemos dar permiso de ejecución, ¿sí? Pero en realidad un script, tanto en Microsoft como en Bash, es un archivo de texto plano, ¿sí? Que le doy permiso de ejecución.
En realidad, el sistema operativo maneja una serie de tipos de archivos binarios, ¿sí? No es que maneja todo, ¿sí? Ya dijimos que hay archivos específicos que los tiene que manejar una aplicación, ¿sí? No los maneja el sistema operativo, ¿sí? Pero bueno, los archivos OBJ o los archivos .exe o lib, ¿sí? MSI o COM, ¿sí? Con extensiones de ese tipo, los puede manejar el sistema operativo, ¿sí? Son archivos binarios que los maneja el sistema operativo. En realidad un archivo binario que tiene, y también va a tener un conjunto de bits, ¿sí? Eh, o código hexadecimal, en realidad, ¿sí? Depende de que una aplicación, cuando lo quiera abrir con algún editor, por ejemplo, un OBJ que va a encontrar, y todos símbolos hexadecimales, por ahí, ¿sí? Símbolos raros, ¿sí? En realidad toda la delimitación de ese archivo ejecutable se la da el compilador, ¿sí? Cuando lee ese archivo y lo interpreta, ¿sí? Cuando lee el archivo fuente, lo interpreta y lo transforma en un OBJ, le pone todos los delimitadores, ¿sí? A ese archivo, porque es un archivo que se va a ir ejecutando cuando se genere un proceso, ¿sí? Se va a ir ejecutando línea por línea, ¿sí? Cuando se genere un proceso. Lo de extensiones para los procesos. ¿Cómo? Lo de extensión que estaba recién. Lo de las extensiones. Extensión, lo de. No, las extensiones de que hablamos recién son las extensiones que puede manejar un sistema operativo, un file system del sistema operativo, ¿sí? Que son los archivos binarios, ¿sí? Ustedes se ponen a programar en C y bueno, pueden hacer un programa, ejecutarlo y son interpretados por el sistema operativo, ¿sí? En cambio, si ustedes están programando en otro ambiente, ¿qué puede ser? A ver, PHP, por ejemplo. Lo conocen, PHP, lo van a sentir nombrar. ¿Eh? Y yo quiero ejecutar, ¿quién lo va a interpretar ese archivo? Cuando lo quiera ejecutar. ¿Qué voy a necesitar? Claro, pero ¿qué aplicación voy a necesitar? Yo me anuncio y te emite en PHP, ¿cómo lo abro? Un navegador. No tengo un navegador, ¿cómo hago para ver para que me muestre ese sistema? ¿Cómo lo ejecuto? ¿Eh? ¿Quién interpreta? ¿Un navegador? ¿Eh? Yo tengo un navegador que hago. No lo puedo ver. ¿Eh? ¿Cómo lo puedo mostrar? ¿Entiendes? Ahí lo está mostrando una aplicación. ¿Sí? Sí, el proceso se genera, lo ejecuta el sistema operativo, pero ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo interpreta? Lo interpreta un navegador. Bueno, el otro tipo de archivo que ya estuvimos hablando, ¿sí? Que es tipo de archivo registro, ¿sí? Por lo general, se usa mucho en el ambiente de Python, ¿sí? Bueno, como ya dijimos, un conjunto de registros. Un registro es un conjunto de campos y como pueden ser de tipo alfanumérico, de tipo numérico, y pueden ser de longitud fija, longitud variable, ¿sí? Por lo general, cuando
son de longitud variable, lo que está pasando es que no es que esto se va estirando, ¿sí? Sino que, por ejemplo, si hay uno de los campos, ¿sí?, que es de longitud variable, lo que tiene es un puntero a otra zona del disco donde está el dato de ese campo, ¿sí? Y ese puntero a esa zona sí es variable, ¿sí? Por lo general, no es que el registro se estira o se acorta, depende, ¿se entiende? Lo que es longitud variable, ¿eh? Si hay uno de los campos que es de longitud variable, lo que hace es tener un puntero a otra zona del disco, ¿sí?, donde está la información. Bueno, esto ya nos adelantamos un poco y ya estuvimos hablando cuando le mostré todo esto, ¿sí? Todo el sistema de Mindframe, como yo de Mindframe, como le comentaba, ¿sí?, está basado en archivos en sync en esa época, ¿sí? Y los ficheros estaban basados en lo que son registros, ¿sí? Bueno, ya dijimos que en la base de datos lo llamamos fila, por ejemplo, ¿sí? En la base de datos lo llamamos a este, lo llamamos fila, no sé si se lo dije, ¿sí? A ver, ¿qué otra cosa? Elemento básico, está bien, ya lo hablamos. Ya me adelanté. Bueno, después de la aparición de la PC empezó a haber una cantidad considerable de tipos de archivos, los que le comentaba anteriormente, ¿sí? La pregunta que yo les hice, por ejemplo, de archivo de sonido, imágenes, y de estos hay varios tipos, ¿sí? Algunos son libres, otros son más libres, quiere decir que lo puedo abrir con cualquier aplicación, ¿sí? Otros son propietarios, entonces tengo que bajarme una aplicación específica para poder ver un archivo, ¿sí? Y bueno, la pregunta que yo les hice hoy, está ahora acá, que es el sistema operativo maneja todos los tipos de archivos. Bueno, y no, ¿eso quedó claro? ¿Sí? El sistema operativo no maneja todos los tipos de archivos, sino que tiene una tabla donde, de acuerdo al tipo, se dispara un proceso y abre la aplicación correspondiente para poder abrir y tratar ese archivo, ¿no? Bueno, esto ya lo hablamos, ¿sí? Bien. ¿Anotar algo? Bueno, eso de la extensión del archivo, eso viene de Microsoft, ¿sí? Lo dividió, bueno, como ustedes saben, al atributo del archivo, una parte sería el nombre y la otra la extensión, lo que se llama la extensión del archivo, ¿sí? Linux no tiene extensiones, ¿cómo hace? O sea, no es obligatoria la extensión de Linux. No, no es obligatoria, pero bueno, en la cabecera del archivo tiene información del tipo de archivo que es, ¿sí? Pero bueno, cuando vos estás trabajando en Linux, eh, no en modo texto, sino en modo gráfico. No sé si trabajás o no, si algunos trabajan. Pero si vos abrís el LibreOffice, ¿cómo te lo guardan el archivo? No lo sé. Y te lo identifica también con una extensión. ¿Eh?
el ODT, depende cómo es el software que estemos usando, ¿sí? Pero muchos archivos tienen en su cabecera la identificación de qué pertenece, ¿sí? ¿Qué pertenece? Bueno, por ejemplo, ustedes hicieron programitas en C, ¿o no? Sí. ¿Y cómo se llama el archivo fuente? Punto C. Punto C. Ya ahí tenés una pauta de que en Linux también tenés que llamarlo a un archivo de que se llama punto C, ¿sí? Tenés que identificarlo con el punto, ¿sí? Lo que pasa es que en Microsoft todos los archivos te le ponen, si un archivo de texto te le pone .txt, ¿sí? Y en Microsoft también tenés el archivo de texto puro, digamos, y después tenés los otros tipos de archivos de texto, ¿sí? Que son manejados por otros aplicativos, ¿sí? O sea, el básico de Microsoft, ¿cuál es? El Notepad, ese es el que no tiene casi, es más texto puro que otra cosa, ¿sí? Sí. Después tiene algún otro editor de texto plano, ¿sí? Bueno, estructura de un archivo, ¿sí? Las estructuras de los archivos, bueno, van a depender y va a depender del tipo de archivo, ¿sí? Ustedes no sé si alguna vez se pusieron a editar un archivo de documento. Hay una opción en el Word que me permite a mí ver el archivo, ¿sí? Completo. Entonces, ustedes lo que van a encontrar por ahí, cuando lo ven, ¿y esto qué es? Hay un montón de caracteres al principio, que sería toda la cabecera del archivo, ¿sí? Hay un montón de cosas, bueno, que ahí me va a decir las características del documento, de los tipos de letras, delimitadores, todos los chiches que uno le puso al documento, ¿sí? Bueno, todo eso va a estar en la cabecera del archivo, ¿sí? Va a tener su propio fin de línea, su propio retorno de carro, de caracteres. Entonces, eso depende mucho del tipo de archivo, ¿sí? La estructura de un archivo. No todos son iguales, ¿sí? En el caso del archivo de texto plano, lo que tiene son los delimitadores de fin de línea y de retorno de carro. Algunos por ahí pueden llegar a tener la cantidad de líneas que tiene un archivo. Un archivo binario, por ejemplo, no va a tener delimitadores, que va a tener un conjunto de bytes generado por el compilador, ¿sí? Pero ahí me va a indicar, en la cabecera del archivo, cuando es un archivo binario, me va a indicar el tipo, ¿sí? Pues ya sabe que es de tipo binario y que ese archivo seguramente se va a ser ejecutable, ¿sí? Lo vamos a hacer ejecutable. Bueno, que en realidad está en lo que sería el metadato, el atributo de ejecutable. Pero bueno, esto ya lo hablamos también. Esto es porque yo también a un archivo de texto, como yo les decía anteriormente, les puedo dar el atributo de ejecutable, ¿sí? Y un archivo de texto que le estoy dando el atributo ejecutable es el ejemplo más básico, es el de script de bash, ¿sí? O puede ser también un script de Microsoft, ¿sí? No necesariamente de
el tipo de imagen. Entonces le puedo dar el atributo de ejecutable. Pero bueno, un archivo binario, ¿sí? El compilador ya tiene toda la información del archivo, ¿sí? En la cabecera del archivo. Se me va la hora. Bueno, entonces la estructura principal del archivo, ¿sí? La estructura principal del archivo es el header, ¿sí? Lo que venimos hablando, la cabecera del archivo, ¿sí? Que tiene los datos sobre la estructura interna del archivo, o sea, cómo está formateado ese archivo, ¿sí? Y después el resto del archivo, el resto del archivo, ¿sí? Los datos ahí del archivo, ¿sí? En el Word, por ejemplo, todo lo que yo escribí, ¿sí? Pero bueno, si ustedes se ponen a ver toda la información que tiene el archivo, ustedes chupean ahí en el archivo, hay una opción que no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Que pueden ver toda la cabecera del archivo, ¿sí? Todo el header. Entonces, se van a encontrar con un montón de información. Y no van a entender el corno de lo que significa, porque eso depende de la aplicación, ¿sí? O sea, cada aplicación va a tener su propia cabecera, ¿sí? De acuerdo al tipo de archivo. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar acá así, porque ahora viene método de acceso, ¿sí? Pero no vamos a llegar a terminar esto, así que vamos a dejarlo para la próxima clase.